Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Tengan todos un muy feliz sábado. Y también un gran saludo y abrazo a los conquistadores, que hoy es el Día del Conquistador. Muchas felicidades chicos, que Dios los bendiga, que ustedes sean los que después de nosotros cuentan la historia de Jesús. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los líderes que los ayudan. Bueno, para comenzar esta hermosa escuela sabática lo vamos a hacer con el himno que va a ser dirigido por las hermanas Margarita y Delia Currumí. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bravo el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Nos acompaña en la oración nuestra hermana Anabela Aleñá. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te queremos dar gracias porque tú nos diste un día más de vida, porque tú nos acompañas durante toda la semana. Te queremos pedir, Señor, perdón por nuestros pecados. Te quiero pedir, Señor, para que tú puedas bendecir esta escuela sabática, para que lo que hayamos aprendido, Señor, lo podamos poner en práctica, para que lo podamos atesorar en nuestro corazón. Te quiero pedir, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada familia, su hogar, y te quiero pedir para que nos sigas acompañando. En el nombre de Jesús, amén. Siguiendo con el programa de escuela sabática, tenemos el misionero con nuestras hermanas Lorena Derizo y el relato de Tamara Osorio. Feliz sábado, hermanas y hermanos. Las ofrendas para este 13º sábado serán destinadas para la división africana centro-occidental. Estas ofrendas serán para la construcción de la Academia de Cobaya, una escuela en Guinea. También para abrir una escuela primaria y un centro de influencia urbano en Liberia y establecer un centro médico en Nigeria.
Seamos generosos con nuestras ofrendas y ahora le voy a pedir que me acompañen en una oración para que estas ofrendas puedan ser bendecidas por Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, le agradecemos por este sábado que nos está regalando y le agradecemos también por las bendiciones que nos das día a día. En este momento queremos pedirle la bendición sobre las ofrendas que van a ser destinadas para tu obra. Pedimos la bendición sobre ellas y sobre los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, buenos días, feliz sábado. El misionero de hoy proviene de la División Africana Centro-Occidental, puntualmente de Guinea. Habla acerca de la historia de María, una mujer no cristiana, pero que constantemente tenía sueños vinculados a Jesús. Llegó a un punto tal de sacrificar animales para que estos sueños cesaran. Un día una mujer la lleva ante la presencia del presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Guinea, su nombre era Jacob Gale, y ella conversó con él acerca de esta situación. Él se maravilló y le dijo que dejara de realizar esos sacrificios porque era Dios quien trataba de comunicarse con ella. María le dice que su Dios está equivocado, que ella siempre perteneció a la religión de su familia. El pastor lo que hace es extenderle una Biblia y decirle que era para ella, ¿no? Regalársela. Confundida, le pregunta: ¿para qué quiero una Biblia si yo no sé leer ni escribir? Jacob escribe en la primera página de la Biblia el nombre de María y le dice que puede irse en paz. María se fue confundida, un poco enojada también, porque le habían pedido que leyera un libro acerca de un Dios que ella no conocía. Al llegar a su casa lo que hizo fue guardar esa Biblia en un cajón y decidió ver su programa de televisión favorito. A medida que iba cambiando los programas se fue dando cuenta que todos los programas estaban relacionados a Jesús. Llamó enojada a la compañía de TV por cable comunicándoles esto. Ellos le dijeron que estaba todo normal, estaba funcionando bien, estaban bien los cables. Ella insistió en que accedieran a su domicilio para chequear su televisor, pero fue en vano porque recibió la misma respuesta. María no dejó de pensar en aquella noche acerca de Jesús y que la única forma de afrontar esto era leyendo ese regalo. Existía este problema de que ella no sabía leer ni escribir, pero recordó que tenía un primo, Hamadú, quien había ido a la escuela. Ella le pidió que le enseñara a leer, él accedió. Al encontrarse, ella le pidió que abriera la Biblia y al abrirla se encontró con la oración modelo que todos conocemos, que es el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María le pidió que lo subrayara. Él le dice: ¿para qué quieres que lo subrayes si no sabes leer? Pero de todas formas, él accedió. Poco a poco María fue escudriñando la palabra y para su sorpresa no solamente podía leer el versículo subrayado, sino que todos los pasajes bíblicos que seguían. Su primo le pregunta: ¿cómo hiciste esto? Ella le responde: por capacidad humana. Pero ella se dio cuenta, ¿no?, quién fue Jesús, quien le dio esta facultad de leer, y por ende ella le entregó su corazón. Y para seguir con la alabanza a nuestro buen Dios, Irene Sterzer con una linda alabanza como parte especial.
Y llegó lo más lindo de la escuela sabática, el repaso de la lección, compartir la historia de Jesús, con un hermoso grupo de hermanos dirigido por el pastor Fabián Pérez. Gracias, pastor. Lo acompañan hermana María Eugenia Pino, Cecilia Pablaza, Alicia Urrutia, Rosa Cortés y Jacqueline Figueroa. Muy feliz sábado, queridos hermanos de la Iglesia de Godoy. Es una alegría poder estar con ustedes y poder compartir el estudio de la escuela sabática. Y hoy estoy más que bien acompañado, y ustedes las conocen, a las personas. Yo soy acá el visitante, pero vamos a tratar un tema que es sumamente importante y que tiene que ver con qué compartimos cuando damos testimonio. Y la lección, el título de la lección de esta semana es Compartir la historia de Jesús. Nosotros como hermanos en Cristo, como miembros de la iglesia, tenemos muchos conocimientos para compartir. Muchas doctrinas que son la verdad, porque están contenidas en la Biblia. Pero si solo compartimos doctrinas, si solo compartimos argumentos, ustedes convendrán con nosotros y queridas alumnas de la clase en que la oposición va a ser muy grande. Ahora, es muy diferente cuando lo que compartimos es lo que Jesús hizo en nuestra vida. Una vida transformada es una vida que conmueve corazones. Y esas personas que ven esa vida transformada en nosotros sienten la necesidad de conocer a nuestro Dios. Por eso en algún momento Jesús dijo que cuando hacemos buenas obras, las personas que ven esas buenas obras glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Y la vida transformada solo se puede dar cuando Jesús obra en nuestra vida. Ahora, si Jesús tiene que ser la base de nuestro testimonio, ¿de qué manera podemos transformar a Jesús en esa base, en el centro de nuestro testimonio? María Eugenia, ¿cómo se puede explicar esto? Bueno, nosotros podemos, para explicar esto, les voy a hacer referencia, por ejemplo, cuando una empresa quiere lanzar un producto, busca a personas para que expliquen qué tal producto, qué produjo ese producto en ellos. Y siempre hay un antes y un después. A veces las mujeres hemos visto muchas imágenes de ese tipo, el antes y el después. Y acá en Efesios 2, 1 al 10, está descrito cómo Cristo actúa en la vida. Los primeros versículos 1 al 3 está haciendo una descripción de cómo éramos antes de conocer a Jesús, ¿sí? Y es como un retrato del carácter de las personas que no conocen a Jesús. Y si uno mira todo eso, dice, pero qué carácter feo, ¿no? Porque es complicado o no es bonito decir, mira, ese es un muerto, está muerto en sus pecados. Allí los versículos dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. O sea, son todas descripciones que revelan que esa persona no es lo más lindo. Pero al encontrarse con Jesús, tiene que haber un antes y un después. Si nosotros vamos observando lo que dice estos versículos, antes de conocer a Jesús, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros pecados, bajo el dominio de Satanás, haciendo nuestra propia voluntad, siguiendo los criterios del mundo, vivíamos en desobediencia y éramos hijos de la ira. Ahora, después que nos encontramos con Jesús, ¿cómo somos?
cambió ese carácter. Somos vivos en Cristo, salvos por la fe, realizamos buenas obras, estamos sentados en los lugares celestiales, disfrutamos de la riqueza de su gracia y somos hijos de Dios porque somos hechura suya. Cuando Cristo o nosotros nos encontramos con Cristo, la vida de la persona que se encuentra con Cristo, la vida ha adquirido un nuevo significado y tiene un nuevo propósito. Allí en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Debido al pecado, el hombre se separó de la fuente de vida y se convirtió en súbdito de la muerte. La esperanza de la vida eterna es restaurada por medio de Jesús, porque sin Jesús solo nosotros podemos esperar la muerte. Pero todo esto que estamos viendo es hecho por gracia, porque nosotros somos llamados a aceptar a Jesús. Dios hizo todo para nosotros. Fíjense que allí en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Romanos 3:28, pues, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y nosotros decimos, cuando nos encontramos con Jesús, ¿qué tenemos que ejercer? ¿Solamente creer en Jesús? Sí, es solamente creer en Jesús, pero ese creer en Jesús, ¿qué significa? Significa que va a cambiar nuestra vida. Las buenas obras son el fruto de esa relación que tenemos con Jesús. Sin Jesús, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Somos justificados por la fe en Cristo, quien ha hecho todo por amor a la criatura humana. Entonces, en conclusión, para poder testimoniar, nosotros tenemos que tener un encuentro con Jesús. No de qué vamos a hablar. Si no nos hemos encontrado con Jesús, solo vamos a explicar teoría. Con la teoría muchas veces no hacemos nada. Por eso es importante que, por eso el título de esta parte, que la base de nuestro testimonio es habernos encontrado con Cristo. Si no, son palabras vacías. Qué hermosura, María Eugenia, y qué linda definición, ¿no? Las buenas obras no nos sirven para salvarnos, son la consecuencia de que somos salvos en Cristo. Una vez que nos encontramos con Cristo, vamos a tener que contar. Así como el apóstol Juan escribía, ¿no? Lo que les contamos es lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y qué lindo es poder tener un testimonio para dar. Y en ese sentido, Cecilia, podemos contar la historia de muchas otras personas, pero ¿hay un poder diferente cuando hablamos de nuestro propio testimonio personal? ¿Y en qué sentido ese poder es diferente? Bueno, como trataba en el día que se titulaba El poder transformador del testimonio personal, justo en este día estudiamos sobre dos personajes principales, por así decir, ¿no? Que eran Santiago, también conocido como Jacobo, y Juan. Jesús a estos hermanos los apodó con un nombre bastante particular, ¿no? Que era los hijos del trueno. Bueno, ellos eran hijos de Zebedeo y en realidad les puso este sobrenombre por el carácter que ellos tenían, ¿no? Tipo por su forma de ser, tenían un carácter un poco agresivo, violento, por así decir, en algunas veces. Y los invito a buscar, por ejemplo, en Lucas, capítulo 9, versículo 54, que dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Este versículo lo leemos en el contexto de que justo Jesús y sus discípulos pasaban por una aldea de samaritanos y ya era casi el final del día, entonces ellos tenían que buscar un lugar en donde poder hospedarse y poder pasar la noche.
Entonces, bueno, comenzaron a buscar y en la Biblia dice que hasta en el hospedaje más humilde les cerraron las puertas. Y esto se debía a que siempre hubo una diferencia, ¿no?, de opiniones entre judíos y samaritanos. Entonces, bueno, este par de hermanos les llamó la atención, o sea, no podían creer que su Señor tuviera que soportar tal desprecio. Entonces, bueno, la primera idea que vino a su mente fue pedir permiso a Jesús y hacer que decisión. Pese a esto, nosotros podemos hacer un contraste. Por ejemplo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es como que nosotros acá, a pesar de, podemos hacer un contraste, ¿no? De que a pesar de que en ese momento Juan con Santiago tuvieron esa idea de solucionar esa situación de esa forma, nosotros, de todos los autores, por así decir, del Nuevo Testamento, el más cariñoso, a mi parecer, ¿no?, es Juan, porque si bien leemos en otros libros de la Biblia, es como que él es el único que se refiere a su audiencia, por así decir, con esa frase, hijitos míos. Entonces es como que habla con tanto amor, con tanto cariño, que demuestra en cierta forma, ¿no?, que él estuvo con Jesús y de que Jesús impactó y pudo provocar ese cambio en su vida. Y de esta manera, así como mencionaba María Eugenia, ¿no?, de que nosotros mientras más tiempo compartamos con Jesús, más tiempo pasemos con Él, ya sea a través del estudio de su palabra o en oración, es como lo mismo que pasa con nuestros amigos. Nosotros con las personas que más pasamos tiempo es como que vamos adquiriendo ciertas actitudes o compartimos muchas cosas y eso se va a ver reflejado a través de nuestra vida para con las personas que nos rodean. Entonces, yo creo que el punto principal de esto sería, del día lunes, ¿no?, sería eso, de que para Dios no existe nada imposible mientras nosotros permitamos que Él pueda actuar en nuestras vidas. Qué lindo, Cecilia, pensar que en la primera epístola de Juan el apóstol menciona 40 veces la palabra amor, y si le sumamos las otras formas de amor llega a las 50 veces. Quien durante el ministerio de Jesús en algún momento había querido pedir que caiga fuego del cielo, vemos una vida transformada. Y creo que cada uno de nosotros puede dar testimonio de cómo Dios transformó su vida. Aún habiendo nacido en la iglesia, uno ve la obra de Dios en el corazón de cada uno. Y ese es el mejor testimonio que podemos dar. Ahora, en ese testimonio que podemos dar, hay dos formas de encarar el testimonio. Una de esas formas es centrarlo en nosotros mismos y otra es centrarlo en aquel que cambió nuestra vida, que es Jesús. Y yo quería preguntarte, Alicia, la historia que nos menciona la lección relacionada con este tema, ¿de qué manera nos muestra qué es lo que tenemos que decir y de qué manera tenemos que dar testimonio? Bueno, como estábamos hablando, la forma de testificar, ¿no? La lección de esta semana se trata justamente de eso. Y aparte del conocimiento, testificar lo que hemos conocido, o sea, a Jesús, ¿no? Esa es nuestra misión, representarlo a Él como embajadores suyos. Y qué mejor que a través del testimonio, porque en el día martes hay una pregunta la cual a mí me llamó mucho la atención, donde dice, ¿quiénes creen ustedes que fueron los primeros misioneros? Y bueno, a mí se me vino a la cabeza los discípulos, porque yo digo, ¿quiénes mejores que ellos que estuvieron con Jesús, lo conocieron, escucharon, tenían el conocimiento suficiente? Pero vemos que no fue así, que los primeros misioneros de Jesús fueron personas común y corriente, con defectos, problemas de salud, obviamente,
los cuales ellos tenemos primeramente a un señor que se llamaba Legión, en la ciudad de Gadareno. Y vemos que ahí esta persona estaba endemoniada, ¿no? Y yo me ponía, una vez se imagina en el lugar de que estaba esta persona, que el sufrimiento que sufría, porque dice que le ponían cadenas y rugía en esas cadenas para poder romperlas por el poder de Satanás, ¿no? Estaban endemoniadas estas personas. Y vemos cómo Jesús los cura, y a través de eso ellos testifican, porque vemos que en el libro de Mateo se encuentra registrado, y en el libro de Marcos 5, del 1 al 17, donde allí se encuentra toda la historia, ¿no?, del endemoniado. Ahí vemos cómo Jesús echa fuera a los demonios, y estas fueron las primeras personas las cuales testificaron de Jesús. Una vez ellos curados le dijeron: queremos seguirte, maestro, queremos ir contigo. Y Jesús les dijo: no, es mejor que vayan a su casa y cuenten lo que yo hice. Era la forma de predicar, ¿no? Preparar el sitio para evangelizar. Después también tenemos en Marcos 5, 18 al 20, están registradas estas historias. Entonces vemos que el testimonio no fueron primeramente los discípulos, sino personas las cuales Jesús curó tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Esa es una de las formas de testificar de Jesús, a la cual yo me incluyo, porque cuando uno ingresa al conocimiento de la Biblia, no está preparado lo suficiente intelectualmente, pero el hecho de que lo que Jesús hizo en mi vida y en la vida de los demás, el poder transformador, ese poder transformador que hizo en mi vida es lo que va a testificar de Jesús, ¿no? Y eso es lo que ha hecho, particularmente en mi vida lo ha hecho, y por lo tanto es lo que yo debo testificar. Y esa va a ser mi misión desde aquí, desde que conocí a Jesús hasta que yo me muera. Testificar del gran amor de Dios y el poder transformador que Él tiene en nuestras vidas. Amén, Alicia. Qué lindo. Y es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Pienso en aquel hombre que, como decía Alicia, su vida estaba tan arruinada que la gente lo llamaba por el nombre de los demonios, ¿no? Legión. Ya no era él, ya no tenía identidad. A esa nueva persona que salió a publicar por toda Decápolis lo que Dios había hecho en su vida. Y todos somos personas transformadas cuando nos encontramos con Jesús y permitimos que Él obre en nuestros corazones. Y por eso, la forma que tenemos que tener de testificar es una forma muy particular, Rosita. Hay que testificar con miedo, hay que testificar con dudas, o no, y si tenemos que testificar con seguridad. ¿Por qué? Bueno, si nosotros no tenemos la seguridad personal de la salvación de Jesús en nosotros, es imposible compartirla con otros. No podemos compartir lo que no tenemos en nosotros mismos, ¿no? Porque testificar, ¿qué es? Es compartir lo que sabemos acerca de Jesús, es dejar que otros sepan lo que significa para nosotros Él y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hay muchas personas o cristianos que ponen mucha atención y cuidado en lo que hacen, pero viven con la inseguridad, preguntando si son suficientemente buenos para ser salvos. Y el Señor nos dice allí en Isaías 45, 22, mirad a mí y ser salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué nos dice el Señor? Que lo miremos a Él, que no nos miremos nosotros, que no miremos al hermano, que no te mire a ti, ¿no? Que lo miremos a Él, porque en Él tenemos la salvación. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay Dios bajo el cielo y la tierra en el cual podemos ser salvos nosotros. Y también hay un refrán que me gustó mucho, que dijo un sabio y viejo predicador: cuando me miro a mí mismo, no veo posibilidad de ser salvo. Cuando miro a Jesús, no veo posibilidad de perderme. Cuando nos miramos a nosotros, las cosas que hacemos,
seguramente nos vamos a perder, porque somos pecadores, ¿no? En cambio, si miramos a Jesús, Él no tiene pecado, es el único que nos puede salvar, ¿no? ¿Y qué quiere el Señor de nosotros? Que nos regocijemos en la salvación que Él nos ofrece tan libremente, ¿no? Quiere que sintamos o percibamos lo que significa ser justificados por gracia y estar libres de la condenación que trae el pecado, ¿no? Que nos trae la culpa del pecado. Eso quiere el Señor de nosotros. Porque Él murió y resucitó para que tú y yo tengamos salvación, ¿no? Él murió, fue sacrificado por nosotros. Entonces, ¿qué significa testificar? Es tener la seguridad que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es la seguridad de tener un encuentro con Jesús, que tuvimos ese encuentro, como dijo María Eugenia, ¿no? Voy a leer Primera de Juan, que dice así: y este es el testimonio, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13, dice así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Debemos creer, ¿no?, en el Hijo de Dios, en Cristo, porque Él se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Él murió por nosotros. Así que nosotros debemos acercarnos con corazón sincero, con fe y seguridad de que Cristo es nuestro Salvador, ¿no? Y un sumo sacerdote que está allí en el cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que dice en Hebreo, que retengamos la palabra que nos ha sido predicada, y si no, hemos creído en vano. No sé si respondí la pregunta. Definidamente, Rosita, bien claro. Y la vida eterna, ¿cuándo comienza? Comienza hoy. No necesitamos esperar hasta que Cristo venga. Y esa es la seguridad que tenemos que compartir con las personas. Y Jesús va a venir a buscar lo que Él compró en su momento con su sangre. Cuando tenemos esa seguridad, que el Señor no nos va a abandonar, porque el que dio su propio Hijo no nos va a dar, no nos va a dejar abandonados, sino que juntamente con Él nos va a dar todas las demás cosas. Esa seguridad nos tiene que llevar a vivir una vida confiada y con la seguridad de que muy pronto Jesús nos vendrá a buscar cuando venga por segunda vez. Ahora, seguramente al aceptar a Cristo hemos tenido que renunciar a ciertas cosas. Seguramente nos ha costado sacrificios. Ahora, ¿vale la pena esos sacrificios, Jacqueline? ¿Vale la pena testificar del amor de Jesús? Cuando hablamos con las otras personas, ¿le podemos decir que vale la pena ser cristiano y aceptar a Jesús? Sí. En Gálatas 2:20 nos dice que con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá vemos entonces que hay sacrificio cuando nosotros aceptamos a Cristo. Hay cosas que nos pide que rindamos. Jesús dejó en claro este compromiso, ¿no es cierto?, que se necesitaría, y esto lo vemos en Lucas 9:23, que allí nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La muerte en una cruz es dolorosa. Los deseos preciados, los hábitos de toda una vida son también dolorosos, porque también tenemos que dejar muchas cosas que nos gustaban. Pero de todo esto hay recompensas que superan todo aquello con creces, todo esto se produce ese dolor. Los testimonios poderosos que también damos nosotros, también eso tiene que ver mucho, ¿no?, el testimonio, porque
si aún más tiene un impacto, que es lo más esencial, ese impacto. ¿Por qué? Porque eso hace que las demás personas puedan cambiar. Y uno a veces se pregunta, ¿cómo puede ser eso, no? Pero eso comienza cuando tenemos a Cristo crucificado, ¿no es cierto?, en nuestra vida. También en la palabra de Dios, en Juan 1:12, allí también nos dice su palabra que todos los que lo recibieron, creyeron, dice aquí, les dio el derecho poder ser hijos de Dios. Qué interesante, ¿no? Ese poder ser hijos de Dios. También que Jesús venga a buscarnos a cada uno de nosotros. Él no va a venir solamente a hurtar, no va a venir solamente a matar, a destruir, ¿no es cierto? Él va a venir a dar vida a cada uno de nosotros y nos va a venir a dar vida, abundancia. Qué maravilloso, ¿no? Bien, a la luz de estos textos que hemos estado analizando, ¿no? Pensemos en todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en aquellos momentos de dificultades, de dolor, ¿no es cierto? Y ahora estamos viendo, ¿no?, este tiempo que estamos pasando ahora en medio de esta pandemia. ¿Sí? Y entonces ahí vemos que Dios da esa paz, esa felicidad. Y esa paz y esa felicidad la encontramos aquí en San Juan 14:27, que dice, la paz os dejo, la paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se ve vuestro corazón, ni tengas miedo. No debemos temer, ¿sí? Porque Dios es un Dios de amor. Eso es lo interesante, ¿no? Cuando nosotros entregamos una vida completamente al servicio del Señor. Cuando una vida fue cambiada. Que antes vivíamos en una vida de pecado y ahora estamos con Cristo, ¿sí? Porque de Él viene, dice en 1 Corintios 1:30, allí nos dice que de Él viene que vosotros estemos en Cristo Jesús, quien fue hecho por Dios. Sabiduría, justificación y redención. Qué lindo, Jacqueline, pensar en que uno de los privilegios que tenemos cuando aceptamos a Jesús es que somos hechos hijos de Dios. El Rey del universo es nuestro papá. Y yo me acuerdo de cuando era niño, mi mamá nos decía, nosotros somos 8 hermanos, así que éramos unos cuantos, pero cuando salíamos a la calle, nos miraba a los ojos y nos decía, no te olvides, Fabián, que eres un hijo del Rey del cielo, eres un príncipe, y a mis hermanos una princesa. Y eso ya nos cambiaba la cabeza cuando salíamos a la calle, porque sabíamos que éramos personas especiales para Jesús, para el Señor. Pero además Dios nos da esa vida abundante, esa paz, esa redención, esa sabiduría para enfrentar cada una de las situaciones que nos toca vivir. Paz que la gente no tiene. Tenemos una esperanza que la gente no tiene. Y eso es algo por lo cual vale la pena testificar. Yo quiero compartir con ustedes una declaración que se encuentra en el cierre de la lección de esta semana, que nos habla de la diferencia entre aquel que cree meramente en doctrinas o en una teoría de la religión y aquel que cree en Cristo Jesús. Dice, el hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que lo acepta meramente como Salvador del mundo, jamás puede traer sanidad al alma. La fe que es para salvación no es un mero asentimiento intelectual de la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo. Finalmente los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Debemos creer en Jesús, en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal, la que se apropia de sus méritos para uno mismo. Esa declaración está en el Deseado de todas las gentes, páginas 302 y 313. Después sigue diciendo, nuestra confesión de su fidelidad
Es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Y queridas hermanas y queridos hermanos de iglesia también, Jesús un día vino a morir para darnos la oportunidad de vivir. Pero además de venir a morir en una cruz, hoy golpea la puerta de nuestro corazón. Cada día, para que lo dejemos entrar y pueda hacer todo en nuestra propia vida. Y cuando Jesús mora en nuestro corazón, vive en nuestro corazón, naturalmente vamos a hablar de Él a las otras personas. Y qué lindo que esa pueda ser nuestra experiencia. De acá a poquito tiempo, del 19 al 26 de septiembre, vamos a tener nuestra semana de evangelismo de primavera. ¿Y qué vamos a hacer? Podemos quedarnos cruzados de brazos y solo ver la programación que dé la iglesia. O podemos salir a contarle a otros, a nuestros amigos, familiares, vecinos, de que hay algún mensaje especial que tienen que escuchar. Y cuando esas personas vean que ese mensaje es especial para nosotros, van a querer participar con nosotros de esas bendiciones. Porque el mensaje que Dios va a traer en esa semana seguramente va a ser un mensaje que va a transformar vidas, que va a transformar corazones. Querida clase, todos nosotros tenemos algo para hacer en estos días. Y es invitar, contar, sumarnos a las actividades de la iglesia y no quedar callados. Cuando toda la iglesia, o la mayor parte de la iglesia, esté unida, haciendo la obra que Dios nos ha mandado, cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, Cristo aparecerá por segunda vez en los cielos, en las nubes de los cielos, para buscar a su pueblo. A un pueblo que refleja el carácter de Cristo. Elena G. de White dice en una cita muy preciosa que Cristo desea o espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en cada uno de nosotros, en sus hijos. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, Él vendrá a reclamarnos como suyos. Dios quiera que las personas, al vernos, al ver a cada uno de nosotros, al ver a María Eugenia, al ver a Alicia, al ver a Cecilia, al ver a Rosita, al ver a Jacqueline, al verme a mí, puedan decir, se nota que han estado con Jesús, y que puedan ver en nuestras vidas reflejado el carácter de Cristo Jesús. ¿Les parece que podamos orar por esto? Querido Dios, que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos, a través de tu palabra, conocer más de Jesús, porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. Gracias porque podemos conocer más acerca de su amor, pero también gracias porque un día vino a transformar nuestra vida. Te rogamos que nos des la sabiduría, el amor, la pasión y el valor, la valentía para poder compartir el amor de Jesús con las personas que están a nuestro lado. Querido Dios, que al dar testimonio, demos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Bendice a cada hermano de la iglesia de Godoy. Te lo rogamos en el nombre precioso y bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Que tengan un muy feliz sábado y que Dios les bendiga. Y hemos llegado al final del repaso de esta hermosa lección de esta semana. La iglesia de Godoy les agradece que hayamos estado todos juntos en esta lección distrital y lo vamos a hacer con el himno 356, Gozo es conocer a Cristo, dirigido por nuestras hermanas Margarita y Delia. Gozo es conocer a Cristo, permaneciendo fiel y listo, siempre andando en sus sendas. Gozo es el Señor.
el repaso de esta hermosa escuela sabática que hemos tenido. Gracias por la oportunidad de colaborar y también agradecemos a todas las hermanas que han participado en el desarrollo de esta escuela sabática. Gracias también, Pastor Fabián, por acompañarnos, por dirigirnos. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Oremos. Querido Dios y Padre Santo, gracias le damos, Señor, porque nos ha acompañado. Gracias porque hemos tenido la compañía de su Santo Espíritu. Rogamos, querido Dios, que nos acompañe el resto del día y de la semana y que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy día, aunque no sea de manera personal, pero por las redes lo podemos hacer. Y gracias porque existen también esta manera de comunicarnos en estos días difíciles. Todo esto, querido Padre, se lo agradecemos, rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.